conectarnos y a transmitir. Recording in progress. Nuestra charla del día de hoy, esperamos sea de principalmente utilidad a la comunidad de médicos veterinarios. Y para ello contamos con la participación hoy de nuestro colega, que pueden ver ahí con su camarita prendida, el doctor Patricio Cepeda, quien es médico veterinario, pero además es parte formal del departamento de la Videma de investigaciones y por lo tanto está involucrado directamente con las situaciones de maltrato animal en nuestra área. Y conversando en estos últimos meses, yo le solicité esta charla con el objetivo de poder informar de manera correcta a nuestro gremio en el cómo proceder ante las situaciones de maltrato. Como todos sabemos, en el último tiempo han habido algunas situaciones bastante mediáticas respecto a sospechas de maltrato animal, algunas en equinos, otras en otras especies. Así que ese es nuestro objetivo de hoy. Después de que finalice la charla, en virtud del tiempo vamos a dar espacio para algunas preguntas. Por ahí teníamos la inquietud de una agrupación respecto a poder contactar al doctor por un caso en particular. Vamos a contactar y obtener el contacto vía correo electrónico del doctor y se los haremos llegar para que puedan tener el espacio de presentar esa situación. Hoy día va a estar enfocada nuestra charla en lo que ya les acabo de comentar y por lo tanto las preguntas, la idea es que sean medianamente breves en pro del tiempo y en que la mayoría de los que quiera hacer alguna pregunta pueda participar. ¿Ya? Les recuerdo, como siempre, mantenerse en un lugar con buena conexión, mantener sus audios y sus cámaras apagadas durante la reunión para beneficiar a la presentación del doctor Cepeda. Y yo me voy a mutear y me voy a quedar en silencio y le voy a dar palabra al doctor Cepeda para que pueda iniciar su presentación. Y de antemano le doy las gracias por haber accedido en un tiempo breve a participar con nosotros. Te doy la palabra. Ya. Muchas gracias. De verdad para mí es un verdadero honor hacer una presentación con un tema que tiene bastante relevancia a la fecha. Como bien decía la colega, soy médico veterinario, además desde el año pasado ya estoy realizando docencia en la Universidad O'Higgins, con un ramo que es bastante pionero, que es un ramo electivo para estudiantes de cuarto o quinto año, en el cual para mí es sumamente importante que las generaciones que vienen empiecen desde ya a empaparse con respecto al tema que se viene también con bastante potencia en un futuro, en referencia a lo que podría significar una nueva constitución. ¿Ya? Ahí a la doctora le iba a corregir un poco, yo no pertenezco al área de la Videma, yo pertenezco a una unidad que es la Brigada Criminal, de Investigación Criminal de la Comuna de Talagante. Me desempeño como policía, en estos momentos estoy con el grado de comisario, y en el cual llevo aproximadamente 10 años trabajando en los temas de enfoque de maltrato animal, ejercicio ilegal de la profesión, como también el área de los delitos relacionados como el abigeato. ¿Ya? El día de hoy vamos a centrar la conversación. Me gustaría que esto fuese también una conversación. Yo quiero entregar por lo menos, claro, deberíamos tener un poquito más de tiempo, muy extenso este tema, pero de todas maneras voy a tratar de concentrar las ideas fundamentales de lo que tiene que ver en base a la legislación vigente, la actual, y a cuál es la manera que nosotros los médicos veterinarios debemos abordar en situaciones de maltrato animal. ¿Ya? Voy a comenzar entonces con la presentación. Perfecto. El título del día de hoy para poder iniciar esta charla es el proceder que tenemos nosotros como cuál es nuestra responsabilidad como médicos veterinarios ante una situación de maltrato animal. Bueno, ahí está un poquito mi presentación como médico veterinario. Y quiero partir básicamente con algunas articulaciones legales que existen
La definición básicamente está dada en la articulación de la ley. Tenemos en este momento hay un conjunto de leyes especiales que tienen que ver con las situaciones que podrían ser afectados, en este caso, los animales de compañía y los animales en general. Esta legislación consta de dos leyes que son como los pilares básicos en realidad en relación a la protección animal, que es la ley 20.380, ley de protección animal, y la ley 21.020, que es la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Ahora, lo interesante de estas leyes, en primera instancia, era que la 20.380, si bien nos entregaba ciertas herramientas para poder hacer un abordaje con respecto a la situación de maltrato animal, de cierta manera era bastante poco equilibrada en el sentido de que habían algunos detalles dentro de la ley en el cual la policía o los entes persecutores no podían ir más allá. Para explicar un poquito esto, por ejemplo, la legislación actual incluye lo que significa el abandono. El abandono anteriormente no estaba consignado en nuestra estructura legal. Y quiero partir también señalando un poquito de la base de lo que tiene que ver con la Constitución. La Constitución actual, en ninguna parte de la Constitución se habla acerca de los animales. Si bien hay un artículo que habla acerca del medio ambiente, pero en sí con los animales no trataba mucho, no hablaba mucho ni se dirigía, de hecho no se dirigía prácticamente nada con respecto a la situación de los animales. ¿Por qué es importante esto? Partiendo con el código penal, que es lo que permite o articula o lo que nos señala cómo darle la ejecución a la ley, nos habla en el artículo 291 bis que el que cometiere maltrato o crueldad con animales va a ser castigado con una pena o con una multa. Eso es lo que básicamente dice el código. Ahora, también se agrega lo que significa de que ¿qué va a ser el resultado de una acción o omisión? ¿Ya? Que son los dos verbos rectores que rigen en esta ley y que nos permite a nosotros poder estructurar cuando estamos o no estamos en presencia de un delito, que es denunciable ante la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público. Y acá, como yo les señalaba, cuando habla acerca de cuál es el resultado de la acción o omisión, va a depender del daño que causa el animal, y eso va a significar cuál va a ser la pena que posteriormente los jueces de la República van a establecer ante la persona que cometiera este tipo de maltrato. Y aquí nos habla además, y esto es muy importante porque incluye una accesoria, que es la inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animal. Esto antiguamente no estaba considerado, y ahora sí se considera, dentro de lo que podría significar un dictamen de un tribunal competente, puede señalar efectivamente de que la persona que comete ese acto de maltrato animal, que fue juzgado por un acto de maltrato animal, y que posteriormente se busca una sentencia, ¿ya? Esta sentencia puede involucrar la pena de la inhabilidad absoluta y perpetua, ¿ya? De tenencia de cualquier tipo de animal. Y aquí también señala si como el resultado de la referida acción o omisión se causan lesiones que menoscaben gravemente la integridad física o provocan la muerte del animal, se impondrá una pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales. Además de la accesoria inhabilidad absoluta perpetua de tener animales, ¿ya? ¿Por qué es interesante esto? Porque, de cierta manera, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y acá es donde me quiero detener un poquitito, ¿ya? El Código Civil establece en el artículo 567 lo siguiente, dice, muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales que por sí se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué lo quería señalar? Porque esto es una dificultad que existe en la actualidad, que fue abordada en esta introducción a la nueva Constitución, donde si bien los animales son considerados como
muebles, por lo tanto tienen una propiedad. Ante la situación de un posible maltrato animal, esta dificultad de poder realizar la incautación por una instrucción de la Fiscalía o, por otra parte, por una acción propia de las policías, garantizadas en lo que se llama el delito flagrante, vale decir de que no necesitan ninguna interacción desde el Ministerio Público como una instrucción, tienen la capacidad de poder realizar procedimientos o gestiones de manera propia. ¿Qué quiere decir eso? De que no necesariamente se necesita una instrucción de un fiscal en el caso de la flagrancia. Lo complejo con respecto a este artículo, donde se habla que los animales son bienes muebles, es que, de cierta manera, ese objeto de delito, en este caso el animal, no puede ser quitado, por decirlo de alguna manera, o de una manera más gráfica, al dueño, ¿ya? Porque la Constitución, en la actualidad, protege la propiedad privada, y los animales corresponden a propiedad privada, ¿ya? Y esto se vio en algunas circunstancias o en algunos escritos que se hicieron en algunos municipios, cuando salió en el diario oficial la ley 21020, la ley de tenencia responsable de mascota, que señalaba de que los municipios deberían confeccionar una estructura municipal llamada ordenanza, en el cual determinaban ciertas condiciones, que obviamente las ordenanzas municipales no pueden jamás ir en contra de la ley. Ya la ordenanza municipal, dentro de la pirámide de ley, estaría siendo como de las últimas estructuras legales, ¿ya? Y ante la situación, algunos municipios se vieron quizá un poquito entusiasmados con el tema, y señalaban en la ordenanza un límite máximo de la cantidad de animales que se podían mantener dentro, en este caso estamos hablando de especies menores, perros, gatos, un número máximo, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de animales que se puedan tener dentro de un domicilio particular, ¿ya? Y esto, para graficarlo y para que puedan entender el tema del Código Civil, o del artículo 567, iba en contra de la Constitución. Entonces, una ordenanza no podía determinar cuál era el límite de cantidad de animales, porque era como decirle a una persona, ¿sabe qué? Usted en su casa solamente puede tener 2 televisores, ¿ya? Pero si yo quiero tener 20 televisores, no puedo. Era para que ustedes se pongan un poquito en el contexto, en el cual inmediatamente la ordenanza no tenía ninguna utilidad, porque no podía ir en contra, en este caso directamente de la Constitución, ¿ya? Donde se podría limitar un poco la cantidad de propiedad que yo podía tener bajo mi amparo. Obviamente que esta situación indicó o causó un poco de revuelo, en el cual los municipios tuvieron que retractarse y tuvieron que sacar esa ordenanza en la cual se limitaba la cantidad de animales que se podían mantener en domicilio particular. Con respecto al Código Penal, también está el artículo 291 ter, que dice: para los efectos del artículo anterior se entenderá por acto de maltrato o crueldad con animales toda acción o omisión, y aquí hablamos de los verbos rectores que le había señalado, ocasional o reiterada, que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal, ¿ya? Conforme a eso, según la RAE, la acción es un efecto que causa un agente sobre algo, y la omisión es la abstención de hacer o decir. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto al tema del 291 ter, cuando se busca cuál es la acción, para graficar un poco y para que puedan entenderlo, la acción en este caso sería el golpe, ¿ya? El tirar, aburrimiento, por ejemplo, a un animal, en golpearlo con un palo, en tirarlo a la vía pública cuando van los vehículos en movimiento. Eso es una acción. Y la omisión es cuando el animal, en este caso, mantiene una enfermedad
y esa enfermedad no es tratada con un médico veterinario, y la persona deja estar, por decirlo de alguna manera, de que se siga paulatinamente deteriorando la salud. ¿Ya? A eso se refiere con respecto a la omisión. Y dentro de la casuística que nosotros hemos tenido a nivel policial, yo diría que aproximadamente el 90% de las denuncias que existen por maltrato animal o las órdenes de investigar que llegan para ser diligenciadas en las unidades policiales tienen que ver básicamente con la omisión. ¿Ya? Y ahí, para que logren entender este tema de la omisión, muchas veces son delitos que, si bien son denunciados un día X de la semana, cuando las policías llegan, en este caso una persona puede señalar, mire, ¿sabe qué? El vecino tiene amarrado a su perro afuera del patio, y no les da comida, no le da agua, y el animal está absolutamente nutrido, por lo tanto yo denuncio esta situación. Existen dos caminos ante esa situación, que sería la acción por flagrancia, que cuando la policía llega al lugar para ver efectivamente si está en presencia o no de un delito, que en este caso es el maltrato animal, verificar bajo qué condiciones está el animal y inmediatamente detener a la persona para que sea formalizada, dependiendo de la instrucción en ese momento del fiscal, al día siguiente por maltrato animal, o queda bajo un apercibimiento del artículo 26, que es una fijación de domicilio. ¿Cómo también puede pasar de que la persona señale y diga, mire, ¿sabe qué? Yo la semana pasada transitaba por la vía pública y vi que un vecino mantenía a su mascota en el patio y está absolutamente desnutrido, o está enfermo, o lo atropellaron hace una semana y no ha hecho absolutamente nada por la mascota? Por lo tanto, quiero que este tema lo denuncie. Cuando se denuncia esa situación, no estamos en presencia de la flagrancia, ¿ya? La flagrancia son 12 horas de acontecido el hecho. Por lo tanto, ahí normalmente toma el camino, por decirlo de alguna manera, más largo, ¿ya? Que esa denuncia es enviada a la Fiscalía, y la Fiscalía posteriormente envía una orden de investigar, en la cual los policías toman esa información y realizan el procedimiento a seguir, que en este caso es tomar la declaración al denunciante, a la víctima, para que detalle un poco cuáles fueron las circunstancias del hecho, empadronar a algunos testigos y posteriormente llegar al lugar y verificar en qué condición está el animal en esos momentos. Si se llega al lugar y se enfrenta uno con que la situación continúa siendo la misma, se detiene en flagrancia, ¿ya? Independiente de que la persona haya denunciado hace 2 semanas atrás y llegó la orden de investigar ahora, pero el delito de maltrato animal, normalmente por omisión, se mantiene mucho en el tiempo, ¿ya? Porque la persona no cambia su conducta. Y en el momento que uno llega y verifica la situación, procede al tema de la flagrancia por maltrato animal, en este caso por omisión, y posteriormente remitía la orden de investigar con el resultado, que en este caso es de una detención, al tribunal competente de la zona. Los cuerpos legales que son aplicables, como les señalaba, son la ley 20.380, la ley 21.020, el Código Penal, artículo 291.3, ¿ya? Y acá es donde básicamente les quería señalar un poco que la acción policial en flagrancia es sin necesidad, como les señalaba, de una instrucción de la Fiscalía, y la flagrancia son 12 horas donde, en presencia de un delito, la policía actúan de manera autónoma, ¿ya? O sea, las atribuciones que tiene la policía es llegar, verificar, constatar la situación, detener al autor del hecho, incautar el animal, ¿ya? Y posteriormente ese animal tiene que ser, por ley, estabilizado. Acá es donde me quería detener para señalar cuál es la importancia que tenemos nosotros en la ley como médicos veterinarios. En el caso de los seres humanos, cuando se produce el delito de lesiones, una persona agrede a otra y lo deja con unas lesiones, tienen grados de lesiones, ¿ya? Son lesiones leves, lesiones graves, gravísimas. Dependiendo de la tipificación de la lesión, un médico, a través de un sistema clínica privada, hospital público, centro de atención comunitario, está en presencia de una situación, se emite un informe que se llama el dato de atención de urgencia,
ese dato de atención de urgencia médico-humana es adjuntado a las policías y con esto se constata inmediatamente el hecho del delito de lesiones. En el caso del maltrato animal, los que tenemos la autoridad desde el punto de vista legal para poder verificar efectivamente que estamos en presencia o no del maltrato animal, somos los médicos veterinarios. Los médicos veterinarios somos los que emitimos un informe, firmamos y timbramos, y ese informe es el que respalda la situación de maltrato animal. Y por eso yo hago la analogía con el médico humano, que en este caso el médico humano es quien verifica y no es cuestionado en el momento que firma y señala cuál es el tipo de lesión observable. En el caso de los médicos veterinarios, somos nosotros los que verificamos, emitimos un informe, y este informe posteriormente es entregado a la policía para que, a través de aquello, se constate que efectivamente estamos frente a la presencia del maltrato animal. Entonces, la importancia que tenemos nosotros como médicos veterinarios en la legislación actual es fundamental para poder determinar la existencia o no del delito de maltrato animal. Nosotros somos los que, por decirlo de una manera más coloquial, cortamos el queque. Nosotros, bajo nuestra responsabilidad, está de que una persona que está sindicada por el delito de maltrato animal pueda ser formalizada, pueda ser detenida y posteriormente pueda ser juzgada en un tribunal, bajo la firma de que nosotros establecimos que fue o que estamos en presencia del delito de maltrato animal. Acá, por ejemplo, yo les quería comentar este caso. Este caso lo tuvimos hace un tiempo atrás. Recibimos nosotros un llamado telefónico de una persona en el cual estaban solicitando una recompensa para no faenar dos animales en este caso, que era una yegua y tenía a su potrillo al pie, y lo tenían en un lugar, en una parcela. Estos animales habían sido sustraídos, por lo tanto estábamos frente a la presencia del delito de abigeato. Nosotros concurrimos al lugar para darle socorro a la víctima, logramos identificar el lugar donde estaba las especies que estaban en estos momentos bajo el dominio del imputado en este caso, quien se había robado los animales, y logramos observar este tipo de situación, ¿ya? El sujeto, bajo ciertas conductas quizá de arrepentimiento, no se atrevió a faenar a los animales, porque el fin que tenía con respecto al robo de estos dos equinos era faenarlo y vender la carne. Pero él le bajó un tema emocional y no quiso hacerlo, y se contactó con otro sujeto para que le ayudara a faenarlo porque no se atrevía. Y en ese intertanto, el sujeto dejó a estos animales amarrados. La yegua, obviamente que acostumbrada al tema del lazo, se quedó toda la noche amarrada a un árbol, pero el potrillo empezó a enredarse. Empezó a enredarse, y lo que ustedes observan ahí es una lesión producto de la cuerda, ¿ya? Por lo tanto, nosotros logramos detener al autor del delito de abigeato, que en este caso estamos justo en el límite de las 12 horas, porque logramos dar con el sujeto a las 11 horas, y además logramos que se fuera formalizado por el delito de maltrato animal, ¿ya? El hecho de haber dejado al animal amarrado y ver las condiciones de las lesiones que presentaba el potrillo, que posteriormente lamentablemente se tuvo que proceder a la eutanasia, fue formalizado por los dos delitos, por una parte por el abigeato y por otra parte por el delito de maltrato animal. Y esto es lo que yo les señalaba dentro de la ley 21020, que es el artículo 12, que se prohíbe el abandono de animales. Y aquí habla también que el abandono de animales será considerado como maltrato y crueldad. O sea, agrega acá además el tema de la crueldad y será sancionado de acuerdo a lo establecido en el 291 bis del Código Procesal Penal. Y el artículo 29 nos habla de que en el caso del delito de maltrato animal o crueldad podrán querellarse organizaciones promotoras de la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía en cualquier parte
del territorio chileno. Por lo tanto, si hay una persona que se pone en conocimiento de un delito de maltrato animal, y esto se da mucho con respecto al tema de redes sociales, ¿ya? Lo pudieron ver hace un tiempo atrás con el tema de un colegio. Yo creo que todos estuvieron al tanto, los colegas, de esa situación, que fue bastante bullado, donde utilizaban un animal en una exposición o en una muestra de carácter didáctico cercano a, ¿cómo se llama?, a una actividad religiosa, y donde este animalito ingresa, el piso estaba no en condiciones aptas para que transitara, y se cae el animal al piso y causó mucha conmoción el tema. Y ahí, obviamente, las querellas podían salir de cualquier parte, ¿ya? O sea, fue una presencia, fue un hecho que tuvo mucha connotación a nivel de redes sociales. Por lo tanto, algunas de las entidades se querellaron, ¿ya? Y eso fue independiente de que estuvieran necesariamente en el lugar donde acontecen los hechos. Antiguamente no se podía, solamente se denunciaban los hechos dentro de la jurisdicción del tribunal competente donde se cometía el hecho. Y ahora la ley lo que hace es otorgar estas ciertas herramientas legales o facilidad legal, donde en presencia del delito se pueden querellar siempre y cuando tengan un domicilio acá, o sea, dentro de nuestro país. Yo también siempre hablo de este caso porque este caso es bastante emblemático y un poco también relacionado a lo que tiene que ver el artículo del Código Civil que le había señalado, donde indica que los animales son bienes muebles, ¿ya? Este burrito es Luis Miguel, ¿ya? Luis Miguel es un caso emblemático que nosotros tenemos en comunidad. Una persona concurre a la unidad policial y señala de que en un domicilio se encontraba un animalito que estaba en muy malas condiciones. Nosotros realizamos las coordinaciones previas. En este caso hablamos con un colega médico veterinario de la Universidad de las Américas. Tuvimos esa coordinación previa, fuimos al lugar, logramos contactar al dueño de este animal. Este animal fue incautado, inmediatamente se realizó el informe médico veterinario que indicaba las condiciones en que se encontraba. Y aquí, obviamente que estábamos en presencia, este animalito había sido atacado por unos perros, no había sido atendido por ningún médico veterinario, no tenía ninguna certificación que indicase eso, ¿ya? Y ante esa situación nosotros procedemos a la detención por flagrancia y a la incautación de Luis Miguel, y Luis Miguel posteriormente fue destinado a una universidad en el cual lo mantuvo. ¿Y por qué quiero detenerme en el caso de Luis Miguel? Porque Luis Miguel es el único burrito que lleva 5 años en la universidad, ¿ya? Luis Miguel está a punto de titularse, por decirlo de alguna manera. Nosotros hicimos las coordinaciones previas con la Fiscalía Regional, con la Fiscalía Flagrancia Occidente y con la Fiscalía Local de Talagante, a fin de poder liberarlo, ¿ya? Porque una cosa es incautar al animal y otra cosa es destinar posteriormente que ese animal pase a otro tutor. Legalmente que esa propiedad pase a la propiedad de otra persona. Y es la gran dificultad que nosotros manteníamos y que mantenemos hasta el día de hoy, porque la única manera de que el animalito posteriormente sea adoptado por un tutor responsable, o sea quitado desde el tutor irresponsable, en este caso imputado por el delito de maltrato animal, y sea traspasado a un tutor responsable para darle finalidad a la ley 21020, que habla acerca de el no llegar al abandono, sino que llegar a la adopción como herramienta para posteriormente darle otro destino al animal. Esta situación nos costó con un trabajo en conjunto con la Fiscalía, y de hecho también estuvimos haciendo un trabajo muy con mucha alma, por decirlo de alguna manera, con el Colegio Médico Veterinario, y logramos que saliera un documento donde la persona finalmente firmó y renunció a la propiedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos caminos con respecto a los animales judicializados. Animales judicializados son todos aquellos animales que fueron incautados y que posteriormente fueron entregados de manera momentánea ante una persona, ya sea natural o una institución, que se hace cargo hasta que dura el proceso. Los procesos son bastante largos
y bastante engorrosos. Y si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, las acciones que pueden ser cometidas en la ley 20.000, ¿ya? La ley 20.000 es la ley de drogas, donde vemos que sujetos que son sindicados y que son condenados posteriormente por tráfico ilícito de drogas, que mantienen propiedades como vehículos o como incluso estructuras, casas y lo que ustedes quieran ver como propiedad, la ley inmediatamente faculta a que los tribunales realicen el quitarles esa propiedad y posteriormente esas propiedades donarlas. En el caso de maltrato animal, aunque ustedes no lo crean, no tenemos esa herramienta. Entonces nace esta inquietud de decir, chuta, efectivamente, es muy distinto tener un auto incautado en un corral, y que posteriormente igual puede ser destinado a otro dueño o para remate, a tener un animal, ¿ya? A tener una mascota. Porque esa mascota, de cierta manera, es la víctima, es el objeto del maltrato animal, pero no tiene un destino claro. Entonces, ante esta situación, se aunaron los esfuerzos y se logró que existiera la renuncia de la propiedad, en este caso del imputado. El imputado firmó la renuncia de la propiedad y ahora Luis Miguel está bastante, bueno, ahora es otro animalito, ya está totalmente bien, muy bien cuidado, con mucho cariño, pero todavía estaba en ese limbo de decir, chuta, ¿qué hacemos con Luis Miguel? Y ahora ya estamos finalmente en el proceso donde estamos buscando una persona que lo va a adoptar y que se va a llevar y que se lo va a llevar como propiedad, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, son procesos largos que yo creo que lamentablemente someter a seres vivos a una situación de incertidumbre, independiente que tenga todos los cuidados del mundo, pero no tiene un destino final, que en este caso es un tutor responsable, es bastante complejo, ¿ya? Y es un tema también, es un tema ético. Por lo tanto, creo que se sigue trabajando hacia allá, hacia a ese camino por lo menos, donde no tenga que existir tanto trámite para poder liberarlo prontamente y que puedan tener un hogar definitivo. Acá tenemos, esto es un caso de hace poquito, que nos llegó acá a la unidad policial. Este es un equino que estaba en la vía pública. Ustedes pueden observar, es el lugar donde está viviendo, ¿ya? Apenas entra el animal en esa pesebrera, por decirlo de alguna manera, miren las condiciones de feca que existían en el lugar. El animalito prácticamente no salía a caminar, no tenía ninguna posibilidad de moverse, y estuvo así durante meses, hasta que una persona concurre a la unidad y nos señala, mire, ¿sabe qué? En la vía pública, en tal sector, existe esta situación, yo considero que eso es maltrato animal, nosotros procedemos a ir al lugar, identificamos la situación, que era la vía pública, logramos contactar a la persona que era dueño del animal, y pasó detenida por el delito de maltrato animal, y la mascota, o sea, en este caso el equino fue incautado, y en estos momentos se mantiene con un tenedor momentáneo hasta que el proceso termine, ¿ya? Obviamente que está en un campo ahora y tiene otras condiciones. Pero yo quería graficar esto porque muchas veces el tema del delito de maltrato animal se enfoca básicamente en tema de lesiones, ¿ya? Pero yo creo que hay que sumarle también, hay que sumarle otras situaciones, porque la ley es bastante clara con respecto a decir que si el animal está enfrentado a una situación de sufrimiento. Y acá claramente no tenemos condiciones de bienestar animal. Si bien no podemos observar que hay alguna lesión evidente que pueda catalogarse dentro de la ley, evidente me refiero a que pueda tener una desnutrición o que pueda tener alguna lesión sin los cuidados médicos, sino que simplemente con el hecho de mantenerlo en esa situación de encierro, en esa situación de no poder realizar su conducta propia del equino, o sea, que no pueda desplazarse, que no pueda realizar ninguna conducta, estamos frente al delito de maltrato animal. Y este delito, obviamente, bajo la gráfica o cómo fue expuesto, sí tuvo cabida en fiscalía y sí se inició una investigación con respecto a esta situación. Sí el animal fue incautado y sí fue la persona detenida. Ahora, es fundamental, por ejemplo, nosotros como médicos veterinarios, el tema de la lesión, como les señalaba. Y lo más común en los hallazgos de lesiones que nosotros podemos observar ante la situación del delito de maltrato es la omisión.
donde no se cubren las necesidades básicas del animal. ¿Qué quiere decir eso? Hay una falta de alimento y una falta de agua, son alimentos inadecuados, la condición higiénica donde se encuentra, patologías crónicas, falta de atención del médico veterinario. ¿Y por qué es tan importante el tema de la falta de atención del médico veterinario? Porque en algunas ocasiones nosotros hemos concurrido a situaciones que fueron denunciadas por vecinos. En este caso era un canino que se encontraba en un domicilio en una comuna, y desde la vía pública se veían las condiciones que estaba este canino. Estaba absolutamente desnutrido, estaba con una lesión a nivel del pene, obviamente que era una lesión que tenía mucha relación a TBT, sin tratamiento alguno, por lo que señalaban los vecinos que lo veían hace hartos días bajo esas mismas condiciones. Y nosotros como policía concurrimos al lugar, tomamos contacto con la propietaria de la mascota, en este caso el tutor, la persona salió y la persona tenía la documentación en cual señalaba de que el animal, en este caso, estaba siendo tratado por un médico veterinario y tenía un tratamiento de quimioterapia, por lo tanto, eso es lo que enfrentaba a que tuviera esa condición corporal, pero estaba certificado por un médico veterinario. Ante esa situación, inmediatamente el delito de maltrato animal se extingue, porque sí existe una atención médico-veterinaria, independiente de lo que nosotros podíamos observar, o lo que el vecino podría observar, y podría señalar, no, ese es un delito, ahí hay maltrato animal. Miren las condiciones en que está el animal. Pero ojo, la persona sí estaba tratando a su mascota, la persona sí tenía los controles médicos y estaban en las fechas adecuadas donde uno observa esta condición que tenía la mascota, y tenía incluso con calendarios en los cuales se iba administrando la medicamentación en el tiempo que está establecido por el profesional. Por lo tanto, en ese caso sí se extingue el delito de maltrato animal, porque sí no existe la omisión, existía un tratamiento. Y en base a ese tratamiento también podría señalar que algunas condiciones físicas estaban deterioradas, producto de los mismos medicamentos que se estaban administrando. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener un poquito de abertura, un poco de la visión. No hay que sesgarse muchas veces en situaciones que son evidentes, muchas veces que uno puede observar que son evidentes, pero que tienen un respaldo de un médico veterinario que sí está tratando una patología. ¿Ya? Entonces, ante esa situación, obviamente que se le dio cuenta posteriormente al fiscalía y se le dijo, mire, sabe que efectivamente el animalito estaba siendo tratado, por lo tanto, no estábamos frente a la presencia del delito. ¿Ya? El médico veterinario, ¿cuál es el rol del médico veterinario en estos casos de maltrato animal? Es quien define el sufrimiento, ¿ya? Eso lo tienen que tener muy claro. Nosotros somos los que definimos el sufrimiento del animal. Nosotros somos los que vamos a ver el estado del mismo y nosotros vamos a ver también el estado del medio donde se encuentra el animal. Por lo tanto, el tema de, como yo señalaba, el tema del maltrato animal no solamente va a involucrar alguna lesión física observable, sino que también el medio donde se encuentra el animal en este caso. Aquí nuevamente pongo la foto del equino, ahí pueden verlo, graficar un poquito más cuál es la situación, cómo se encontraba. ¿Ya? Y en este caso, como les señalaba, el medio ambiente, el hacinamiento, las correas cortas, la falta de refugio, la falta de agua, y eso uno lo grafica con la ausencia de los recipientes o recipientes que son inadecuados. ¿Ya? Muchas veces dicen, no, si la mascota o el animal tiene el agua, chuta, pero tiene un tarrito de Nescafé, ¿ya? Entonces, y se lo pone, no, estoy siendo bastante exagerado, y se lo pone para que tome agua un equino de 500 kilos, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones sí son denunciables, ¿ya? Porque estamos frente al tema hay un tema de sufrimiento, hay un tema de maltrato animal. Como le digo, no necesariamente va a ser expresado bajo las condiciones físicas, ¿ya? Ahora, el gran porcentaje de lo que uno observa en las denuncias de maltrato animal o en las investigaciones son condiciones físicas. Espacio sucio, elemento peligroso, no sé si observan acá, se ve bueno, no se observa acá, y había otras fotos que no las quise colocar, pero habían hasta roedores muertos había alrededor, ¿ya? Y adivinen qué le pegaba el mordisco. Y el tiempo de las condiciones.
Las lesiones como medio de prueba tienen que partir de la base de un examen del animal vivo, o sea, uno tiene que tomar y hacer el examen físico correspondiente. Es importante documentar la información, ya sea de manera escrita o fotográfica, ¿ya? Fijar el animal en el lugar donde se desempeña y posteriormente, si las condiciones no se dan en ese lugar, porque muchas veces uno se puede ver enfrentado a la adversidad o a la situación, por ejemplo, de parientes que se acercan ahí a reclamar, qué es lo que te pasa, cómo se te ocurre, que no hicieron nada, que preocupas de otras cosas, y no sé qué. Entonces muchas veces es importante fijar fotográficamente el lugar donde se encontraba y posteriormente trasladarlo a dependencias que sean adecuadas para poder hacer un examen clínico con tranquilidad y hacer una evaluación completa pero con tranquilidad, ¿ya? El examen externo del animal, las lesiones, también la condición corporal, ¿ya? Eso es re importante. Y la condición corporal, bueno, hay distintos sistemas de vías de poder hacer una evaluación. Normalmente, dependiendo de cuál escala ustedes elijan, es re importante que en los informes estas escalas sean desglosadas, ¿ya? Porque si uno dice, mire, yo voy a ocupar el sistema 1 al 5, ¿ya? Donde estamos hablando de emaciación hasta sobrepeso, yo no lo dejo estampado en un informe, no, está en condición corporal 2. Entonces, al final hay que tomar en cuenta de que quien va a estar interpretando esa situación va a ser un fiscal en la presentación del caso ante un tribunal. En el caso de una formalización por flagrancia, va a ser el fiscal que le va a decir al juez, mire, ¿sabe qué? Está en condición corporal 2. Y ahí el juez se va a agarrar la cabeza y decir, ¿y qué significa eso? Y ahí el fiscal se va a agarrar la cabeza y decir, chuta, no sé, pero el médico veterinario dice que es 2. No, en el informe obviamente tienen que expresar esta situación con el desglose, para que exista la claridad del receptor de la información, ¿ya? Entonces, normalmente estos informes emitidos por médicos veterinarios tienen que estar bastante estructurados, ¿ya? Normalmente tienen que ser en base a un contexto general para finalmente llegar a lo particular. Y lo particular es lo que ustedes van a enfocar dónde se encuentra la lesión o qué es lo que indica el diagnóstico final que ustedes emiten en el certificado, que establece que están frente al delito de maltrato animal, ¿ya? Nosotros trabajamos en este tema hace un tiempo atrás con el Colegio Médico Veterinario y con la Fiscalía también, de poder realizar un dato de atención de urgencia, en este caso era el dato de atención veterinaria, ¿ya? Logramos establecer a través de un conjunto de profesionales que nos ayudaron a realizar este tema con el Colegio Médico, y nosotros tenemos ya un borrador, que lo hemos utilizado en algunos casos, con respecto al tema del dato de atención de urgencia veterinaria. Ahora, siempre los colegas me comentan lo mismo, me dicen, chucha, sería re importante que nosotros pudiéramos tener acceso porque ante una situación de maltrato ya tenemos el informe que es bastante conciso y preciso de la información que se busca, porque hace una categorización no solamente del animal afectado, sino que también del medio donde se desarrolla. Además, es muy específico con respecto a los hallazgos que se encuentran. Incluso tenemos hasta condiciones de etología que están señaladas dentro de este informe. Y es un informe de una página, o sea, de 2 caras, bastante fácil de llenar, que va con el timbre y la firma del médico veterinario responsable de la situación y que conlleva a todas las garantías que espera la Fiscalía para poder hacer la presentación ante un tribunal. Esto está, como les digo, recién estamos dándole un poquito de realce porque es un documento que necesariamente exige la Fiscalía, ¿ya? No es un tema que nosotros podamos que cada vez que existe el maltrato animal, ya tenemos este dato de atención veterinaria. No, queremos llegar a eso, ¿ya? Queremos llegar a eso. En eso se está trabajando. Pero para llegar a eso, obviamente, tenemos que agregar un poquito de casuística, y esta casuística finalmente permita de que los jueces después se vayan impregnando de este informe, donde ya van a empezar a validar lo que dice el médico veterinario, lo mismo que es validado cuando un médico humano declara ante el dato de atención de urgencia y dice lesión grave, lesión gravísima, lesión leve, ¿ya? Entonces ahí el juez no lee el informe, sino que dice, a ver qué dice el médico, perfecto, sí, estamos frente al delito. Queremos llegar a eso, ¿ya? Pero como les digo, todavía estamos ahí viendo este tema. Este documento todavía no es un documento oficial. Queremos llegar a que sea un documento oficial y queremos llegar también a que sea un documento que esté
bajo el acceso a cualquier médico veterinario de todo el país. Entonces, pero vamos con paciencia tomando algunos pasitos ahí para poder enfrentar el tema del delito de maltrato animal, que también quiero recalcar que es uno de los delitos bastante complejos que se maneja uno como policía. Porque no solamente la policía actúa con respecto a la situación del delito en sí, sino que también tiene que trabajar de manera multidisciplinaria con otras entidades que son extra institucionales, que son extra policía. Pongo el caso, por ejemplo, de médicos veterinarios, que normalmente los que tienen que realizar los informes son médicos veterinarios que cooperan. Les explico un poco quiénes cooperan. Normalmente nosotros, quienes nos emiten los informes cuando realizamos los procedimientos en flagrancia o por orden de investigar, son médicos veterinarios municipales, ¿ya? Porque es una entidad que está externa a nivel institucional, porque ustedes también me podrían decir, pero tú también eres médico veterinario. Sí, pero yo no puedo ser parte, ¿ya? Yo obviamente dentro de los informes doy mi apreciación como médico veterinario, pero la manera más objetiva es un médico veterinario externo, quien emite la certificación correspondiente y dice, mire, si efectivamente estoy frente al delito de maltrato animal, ¿ya? Por lo tanto, acá, para poder enfrentar este delito hay que tener bastantes conexiones estratégicas, ¿ya? En algunos casos tenemos que trabajar con el Servicio Agrícola y Ganadero, en otros casos tenemos que trabajar con el municipio, en otros casos, como estaba ahí la doctora Tadic, hemos solicitado también a las universidades para que den su aporte con respecto a investigaciones que se llevan a cabo por el Ministerio Público. Entonces, es un delito que termina finalmente con una persona detenida y con un animal incautado. Pero la finalidad de este delito o la finalidad del ciclo es que finalmente la persona termine sentenciada con respecto a la responsabilidad que le compete en el delito de maltrato animal y posteriormente la persona el animal tenga un destino nuevo o un nuevo tutor responsable, que ahí estamos trabajando para poder llegar a eso de manera más rápida. Y lo otro que les quería señalar era con respecto al tema de instituciones externas también que tienen que apoyarnos. Con lo que tiene que ver con la incautación del animal, hay que saber dónde dejarlo. Y eso es lo complejo, porque la ley no es clara. La ley no dice ya, tome el animal y llévelo a este centro de rehabilitación. No, la ley no dice eso. La ley dice, tiene que ser estabilizado, tiene que ser retirado y estabilizado, pero no dice a quién. Y entonces por eso también uno tiene que trabajar en conjunto con organizaciones, con ONG que están dedicados a los cuidados o a la defensa de los animales, con universidades también que apoyan, con municipios también que apoyan y que dicen ya, efectivamente, yo puedo mantener a los animales, no sé, pues, perros, gatos en un canil, pero ¿qué hablamos con respecto a las especies mayores? O sea, cuando estamos hablando de un equino, cuando estamos hablando de un bovino, un asno, son situaciones que conllevan un gasto importante para la mantención por día de estos animales. Entonces, ahí también yo creo que hay que trabajar en eso para que esta situación pueda tener una vía expedita, para poder hacer las cosas un poquito más simples, ¿ya? O que simplemente el animalito, en el momento de ser incautado, durante la formalización, sea dictaminado por un juez que en ese momento él entrega la propiedad a un tercero, ¿ya? Y le restringe la propiedad, en este caso al imputado. Acá yo quería, para terminar el tema, quería centrarme en esto, que yo creo que también es re importante nosotros como médicos veterinarios tenerlo muy claro, ¿ya? Y que habla con respecto a el ejercicio legal de la profesión. Esto está determinado en la ley 17.155, el artículo 213, ¿ya? Y aquí habla un poco de que quien fingiese la autoridad, funcionario público, titular de profesión que dispone la ley, requiere un título o el cumplimiento de determinados requisitos. Ejerciese actos propios de dichos cargos profesionales, será penado, presión menor, en su grado mínimo a medio y multa de 5 sueldos vitales. ¿Ya? Esto es lo que dice la ley. Ahora, lo que es re interesante con respecto al tema del ejercicio ilegal de la profesión es que normalmente el ejercicio ilegal de la profesión médico-veterinaria va asociado a otros delitos y que toman mucho mayor peso. Y en este caso, inmediatamente, como decir que vienen como pegaditas, ¿ya? Cuando estamos frente a un ejercicio ilegal de la profesión, inmediatamente aparece el 291-T, ¿ya? Y aparece el 291 o aparece la ley de protección animal en el sentido de que la persona que no tiene conocimiento o que no tiene un título que lo avale y que realiza procedimientos, tratamientos o atenciones, está realizando maltrato animal.
Y está realizando maltrato animal porque al no tener las competencias está o está haciendo procedimientos que no tiene idea, por lo tanto está realizando una acción, ¿ya? O sea, nos vamos al verbo rector de la acción de maltrato animal. Y por otra parte, normalmente las personas que tienen este vínculo con ejercicio ilegal, estos delincuentes, van asociados muy pegaditos con el tema de la ley 20.000, ¿ya? Porque ellos se trabajan con ketamina. Y ahí inmediatamente nosotros ya enfrentamos otro delito que es mucho más serio, ¿ya? La infracción de ley 20.000 y la ketamina está catalogada dentro de los fármacos que están bajo restricción en la ley 20.000. A diferencia, por ejemplo, de utilizar tiopental sódico, que no está en la ley 20.000, pero sí utilizar morfina. Nosotros llevamos bastantes casos acá en la zona del tema de ejercicio ilegal de la población, hemos detenido a hartas personas con respecto a este tema, y a la mayoría le encontramos ketamina, ¿ya? Entonces, queda tan anclada la investigación que finalmente las personas asumen sus responsabilidades y posteriormente son condenadas con respecto al delito, a los 3 delitos, ¿ya? Entonces, y esto va tanto en desmedro a nuestra profesión como médico veterinario, del ejercicio ilegal, se da mucho en los sectores rurales, ¿ya? En sectores de ciudades también. Nosotros hemos tomado detenidas a personas que tienen hasta las clínicas establecidas dentro de las comunas, y los detenemos posteriormente con las órdenes dentro atendiendo animales, ¿ya? Entonces, eh, es re interesante porque normalmente la gente o los médicos veterinarios que han conversado conmigo me dicen, mire, ¿sabe qué? Yo conozco a fulanito que vive en tal lugar y está haciendo ejercicio ilegal de la profesión. Denúncielo, ¿ya? Usted lo puede denunciar. Sí, pero es que me están pidiendo pruebas. No, las pruebas las tiene que obtener la policía y el Ministerio Público, no el médico veterinario que está denunciando, ¿ya? Posteriormente se le va a llamar a testificar, obviamente, si se inicia una orden de investigar. Pero las pruebas las tiene que tener el Ministerio Público y las tiene que conseguir la policía, ¿ya? Es que me están pidiendo que tenga que tener una receta médica que esté firmada por... No, para eso está la investigación, para determinar las responsabilidades del sujeto o la mujer que está realizando el ejercicio ilegal de la profesión, ¿ya? Con esto doy finalizada la presentación. Espero le haya sido de su agrado. La idea ahora es poder aprovechar un poquito el tiempo que nos queda para poder aclarar algunas dudas, algunas consultas que tengan aquí a su disposición. Muchísimas gracias, Patricio. Te agradezco mucho la charla y creo que fue absolutamente educativa. Ahora le doy la palabra a los colegas que están en la sala para realizar preguntas y interactuar un poco con Patricio y aprovechar al máximo tus conocimientos al respecto. Encantado. Mario Caraves, doctor, le doy la palabra. Gracias, María Paz. Muchas gracias, Patricio. ¿Qué pasa en relación a lo que tú señalaste cuando hay un médico veterinario señala que hay maltrato y hay otros 3 o 4 que señalan que no hay maltrato? Normalmente el médico veterinario que señala que hay maltrato, ¿ya? No es un tema de señalar, es un tema de responsabilidad. Para verificar efectivamente si estamos o no en presencia de un maltrato animal, esto tiene que llegar a los tribunales. En este caso, al Ministerio Público, que son los que tienen las herramientas para indicar o para ordenar a la policía que se investigue el hecho. Por lo tanto, la responsabilidad de este médico veterinario que señala que hay maltrato es denunciarlo. Y a través de la investigación se determinará si existe o no existe el maltrato animal. Entonces, esto no es un tema de que algunos digan que sí, otros digan que no, sino que en el momento de que los antecedentes son puestos ante la Fiscalía tiene obligación de poder darle cumplimiento a la investigación y a través de la investigación llegar a las conclusiones finales de la investigación en el cual determinen si existe, en primer lugar, el delito de maltrato animal y quiénes son los autores de este delito. No sé si quedó claro o le quedó alguna duda. ¿Resuelve tu pregunta, Mario? Se nos cayó Mario, parece. Doctor Caraves, ¿estás por ahí?
Se me quedó pegado la señal. Perfecto, alcancé a escucharlo así. Muchas gracias. Perfecto. Pablo Galilea, tienes la manito levantada. Pablo, ¿estás por ahí? Tiene que activar el micrófono, está apagado. Dice que no lo deja. Deberías poder abrir tu micrófono, Pablo, como cualquier otro asistente, como lo hizo el doctor Caraves. No te lo tenemos particularmente bloqueado. Mientras tanto, Pablo logra abrir su micrófono. Te voy a hacer una pregunta de los que apareció a través de Facebook. Dice Cristóbal Alexander Pérez, ¿cuánto es el tiempo promedio desde una denuncia por maltrato hasta su sentencia? Muy interesante esa pregunta, muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces depende. Depende de qué fiscalía lo está viendo, depende de cuál es la carga que puede existir a nivel de la policía. Si bien existe la obligación de poder darle cumplimiento a todos los requerimientos que sugiere el tribunal, son procesos que son bastante largos, ¿ya? Yo quiero poner un antes y un después. Un antes de la pandemia y un después de la pandemia. No, ni siquiera hemos terminado la pandemia, o sea, con eso quiero esclarecer un poco. Antes de la pandemia, yo creo que los procesos más o menos tenían aproximadamente entre 6 meses a 2 años de poder realizar una investigación, de poder formalizar la situación del delito de maltrato animal y que finalmente los tribunales llegaran a un juicio. Ahora hay que tomar en cuenta de que las condenas con respecto al tema de maltrato animal son bien complejas. Primero son complejas porque normalmente las personas que cometen el delito no tienen un antecedente, ¿ya? Y eso es un atenuante. Por lo tanto, son responsabilidades que el tribunal toma en consideración. Segundo, está lo que se llama la salida alternativa. Y la salida alternativa normalmente son cuando se realizan juicios abreviados. Y ahí normalmente existe, de cierta manera, una interacción entre los defensores y los fiscales, en el cual, para que esto no llegue a un juicio, asume la responsabilidad. Entonces el imputado asume la responsabilidad y dice, sí, yo efectivamente cometí el maltrato, no tengo mucho que defenderme. Y ahí es donde el tribunal dice, ya, perfecto, usted asume la responsabilidad, y lo que podría ser las 3 años y un día de pena de cárcel, se lo pueden remitir a una firma mensual, se lo pueden remitir a una multa, se lo pueden remitir a... Entonces, esto no es como que todo llega a la condena. ¿Ya? A la condena me refiero a una pena directa por cárcel con respecto al tema del delito. Ahora, es distinto, por ejemplo, que esto sea reiterado en el tiempo. Que la persona fue procesada por el tema de maltrato animal, haya llegado a una salida alternativa y que durante ese año haya cometido otro maltrato animal, porque ahí pierde toda la garantía. Entonces, existe esto relativo. A mí me ha tocado, por ejemplo, casos que yo tuve el año 2016 y recién van a ir a juicio. ¿Ya? Y por eso le digo que hay un antes y un después de esta situación mundial de pandemia. Entonces, se atrasaron muchos procesos, existe también una carga importante. El delito de maltrato animal es un delito que ha ido creciendo en el tiempo, es un delito que la gente se está atreviendo a denunciar, y es un delito que la Fiscalía está investigando. ¿Ya? Por lo tanto, todo eso va sumando para finalmente, la idea es que, claro, los tiempos sean lo más acotados posible, pero llegar a la instancia del juicio podría llevar bastante tiempo, ¿ya? Como también no se podría llegar a ningún juicio, que también es una de las alternativas. Pablo Galilea, que ahora se volvió a conectar y entiendo que ahora puede utilizar su micrófono. Hola, buenas noches. Muy buenas noches.
yo quería preguntar en realidad con respecto a la diapositiva, le saqué un pantallazo, déjame decir que la tengo por acá. La tecnología me está pillando, parece que la edad está empezando a, a notarse. Pero básicamente mi inquietud va con respecto a la objetivización de las observaciones que puede hacer el médico veterinario en terreno. Es decir, por ejemplo, cuando se dice el caballo está en una situación de hacinamiento, por ejemplo, que me acuerdo ahí que estaba expuesto eso por ahí, ¿qué definimos como hacinamiento para un caballo? Cuando hablamos de está sucio, ¿qué tan sucio? ¿Cuántas veces al día hay que limpiar la pesebrera? O si que existen excrementos en la pesebrera, etcétera. Yo creo que, no sé si es que, entre medio me llamaron por teléfono, así que no sé si es que, no sé si es que se habrá especificado ese tipo de datos que podrían ser objetivizables, pero creo que sería una herramienta útil para nosotros, parecido o relacionado con lo que estaba diciendo Mario, ¿cierto? Que cómo poner la opinión de una persona por sobre la otra, ¿cierto? Cuando tienen igualdad de cómo se llama, de peso por sobre la ley, o no sé cómo explicarlo, pero en el fondo eso, ¿cómo podemos objetivizar nuestras observaciones? Perfecto, Pablo. Sí, mira, te voy a poner el caso de una herida, de una lesión. Cuando tú enfrentas una situación de una lesión, de un corte, ¿ya? El médico veterinario, o nosotros por lo menos tenemos la facultad de poder hacer una descripción de esa lesión. Uh-huh. Y de podemos también tomar en cuenta cuál sería la data de esa lesión. Porque no es lo mismo ver una lesión sangrando, sin condiciones, sin costra, sin materia granular, sin cambio de pigmentación en la piel. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando tú entras a una pesebrera y ves que hay condiciones de bosta húmeda, bosta que puede llevar una mañana, ¿ya? Cuando tú entras a esa misma pesebrera y ves que el equino está prácticamente nadando en caca, que está llena de segmentos de fecas en el lugar, donde hay lesiones también en los cascos, producto de esta cantidad de materia fecal en el piso, de orina en el piso. Yo creo que ahí se cumple tu objetivo de ser objetivo, valga la redundancia. Hay situaciones que no van a estar establecidas en un manual, si quieres como llegar a eso. No hay un manual que te diga a ti, mira, ¿sabe qué? Bajo el parámetro de que esto es la condición X, como en la condición corporal, por ejemplo, que así hay parámetros establecidos. Sí es importante de que mediante la observación tú te vas dando cuenta de que existe una intención de limpieza o que no existe ninguna preocupación. Y eso uno se da cuenta, y eso te lo digo porque a través de estos años es como se dice vulgarmente, a uno ya no le venden la becapa, ¿ya? O sea, uno va a un lugar, observa ciertos, por ejemplo, el equino que les mostré ahí, que estaba encerrado en esa pesebrera, por decirlo de alguna manera, es un tema evidente, ¿ya? Es un tema evidente, o sea, las personas se enfrentaban todos los días caminando, eso es empadronamiento, todos los días veían al animal, por meses ahí, no se atrevían a hablar, porque lamentablemente en ese sector había mucho tema de tráfico de drogas, no se atrevían por lo mismo a denunciar a la policía, pero en el momento que uno aborda esta situación, se da cuenta de que no era una situación de ayer, ¿ya? Más encima conversando con los vecinos o con gente que uno pueda apoyar y decir, mire, sabe que efectivamente el animalito está ahí, nadie se lo atiende, nadie se preocupa, está tirado, va uno, se enfrenta a esta situación, observa y saca las conclusiones, ¿ya? Entonces, yo creo que nosotros como profesionales, y es por eso que la ley nos da esa garantía, por eso nosotros somos los que determinamos. Entonces, la ley ya nos pone a nosotros en el pedestal de decir, mire, sabe que efectivamente tiene las competencias para determinar.
Y si tenemos las competencias para determinar, y existe esa duda razonable, como tú dices, que hay otros colegas que dicen que no están frente al maltrato animal, ¿ya? Están los tribunales para que investiguen. Y ahí es donde el tribunal investiga y lleva a la verdad jurídica, que esa es la finalidad de la investigación, ¿ya? Y ahí lo más probable es que se tome información de los médicos veterinarios que puedan estar en contra o enfrentar este tema ¿cómo se llama?, de mirar las cosas, ¿ya? Con lo más probable es que con un tercero que también se involucre, que no tenga nada que ver con esos dos, o sea, con ese grupo de médicos veterinarios, y que sea también objetivo y que esté por fuera. Que te puede decir, sí, efectivamente acá hay maltrato animal, o aquí no están las condiciones apropiadas, acá no existen. Y ahora yo entiendo, o sea, el tema que tú te refieres es cuando se enfrentan esta situación ante la flagrancia, ¿ya? Que ahí es más complejo. Porque la flagrancia ya es otra cosa, la flagrancia te define que una persona sea detenida en el momento no. Entonces, la flagrancia normalmente uno tiene que ir acompañado de un médico veterinario que no tenga nada que ver con ninguna de las partes. Y ese médico veterinario es que va a llegar y va a observar y va a decir, sí, yo efectivamente veo esto, o veo aquello, o no veo nada. ¿Ya? ¿Qué es la dificultad que nosotros tenemos con la diferencia, y ahí me paso a las especies menores, que se da entre tenencia responsable, competencia del municipio, y penal, maltrato animal? Entonces a veces se cruzan estas cosas. ¿Sabe qué? El perro del vecino está ladrando todo el día. ¿Y eso es tenencia responsable o es maltrato animal? ¿Quién lo define? El tribunal, o sea, la fiscalía. Pero normalmente son los médicos veterinarios los que lo definen. El inspector municipal, médico veterinario, que llega al lugar a verificar y dice, no, el perro está ladrando porque en vez de sacarlo una vez al día, el caballero lo saca cada 3 días. Entonces el animal por conducta, lo único que quiere es salir, ya, es un tema de tenencia responsable. Caballero, hágase cargo de esto, acá está la notificación, y si usted no soluciona este tema, ahí viene la multa. A diferencia de que llega el inspector municipal y efectivamente ve que el perro está ladrando porque tiene una correa en el cuello y está amarrado con una estaca en el piso y tiene menos de 20 centímetros para dar la vuelta. Aunque son exagerados, yo lo he visto. ¿Ya? 20 centímetros con un alambre. Prácticamente el perro en el piso. Entonces, ahí estamos enfrentados a una situación de maltrato animal. Entonces, ¿cuáles son las garantías que entregamos como objetividad? El profesional. El profesional es el que entrega la garantía. El profesional médico veterinario es el que tiene que definir cuándo está frente a un maltrato animal y cuándo no está el maltrato animal. Si existe este choque de expresiones, están los tribunales para definirlo. Eso es, Bueno, no sé si quedó claro. sí, queda clara la posición. Yo ¿cómo se llama? Lo que esperaría, no sé, tal vez una mesa de trabajo o alguna cosa por el estilo para tratar de, como decía, objetivizar las cosas un poco para que cuando nos llaman a nosotros, o sea, nadie se dedica a esto, que yo sepa por lo menos, de los colegas. Entonces, cuando uno lo llaman, siempre es como una situación medio incómoda, digamos. Y tal vez facilitaría un poco la labor de veterinarios es que determinamos, por ejemplo, el espacio mínimo para un caballo en una pesebrera de tantos metros por tantos metros, o no sé, qué sé yo, la cantidad, los recipientes de agua tienen que ser al menos de tal tamaño, etcétera. Porque si no, yo veo que, no sé, porque es obvio que vamos a tener diferentes opiniones entre colegas y qué sé yo, se pueden generar enredos, pero a eso iba el comentario. Gracias, Pablo. Le voy a dar la palabra en este momento a Tamara Tadich, porque creo que justamente puede complementar lo que tú estás preguntando, Pablo, y hacia dónde va tu consulta. Hoy, pucha, es que está Beatriz y María Elena primero, pero rápidamente, con este mismo tema de objetivizar, que también, y que a los colegas a veces, ¿no es cierto?, da susto ir a hacer estos peritajes, porque uno trata de ser súper objetivo y a veces las palabras técnicas, y lo hemos conversado antes, ¿no es cierto?, con Patricio, que uno trata de ser súper objetivo porque nada tampoco debería quedar como que después puede jugar en contra durante el proceso judicial. Entonces uno trata de ocupar, ¿no es cierto?, los términos
describir las lesiones de cierta forma, no, no especular en qué, a lo mejor, qué causó la lesión, porque al final eso, ¿no es cierto?, puede ser complejo en el proceso. Entonces, a lo mejor es bueno que después entre los colegas tuviéramos como una pauta de peritaje con algunas cosas como mínimas. Tú nos comentabas ahí en la charla, pero también hoy en día con el tema de las redes sociales se hace complejo porque muchas personas comparten rápidamente información, ¿no es cierto?, de casos, y si no ven que desde la profesión a veces ya estamos actuando, ya estamos siendo partes de procesos, pero no lo publicamos en redes sociales porque también eso puede perjudicar el caso. O a veces, ¿no es cierto?, el informe nos va a decir, no vamos a ocupar palabras subjetivas o que pueden generar complicaciones. Entonces, a lo mejor al público le gustaría, a la sociedad, ¿no es cierto?, que dijéramos, no, aquí hay un maltrato grave y mucho sufrimiento, pero uno lo que hace es describir desde un punto de vista más médico y técnico. Entonces, a lo mejor si nos puedes dar un poquito más de tips. Y lo otro es el tema de que a veces los casos, tú nos mostrabas el caso con un perro, en que hay ciertas patologías que pueden cursar con disminución de la condición corporal, que el animal se puede ver no en las mejores condiciones, pero está bajo tratamiento, y para una persona que no es especialista en el tema y que puede desconocer esa patología, le puede generar visualmente, ¿no es cierto?, un impacto fuerte. Entonces, ¿cómo manejar las expectativas que tiene la sociedad y este tema de las redes sociales? Porque realmente a veces termina con colegas funados y son colegas que efectivamente están trabajando por esos casos. Y cuesta, ¿no es cierto?, que las personas entiendan que el compartir ciertas situaciones por redes sociales no aporta necesariamente mayor información con la que ya se está trabajando, y que a veces, al contrario, puede perjudicar las causas. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito más al respecto. Sí. Yo creo que es fundamental lo que dijo la doctora, ¿ya? ¿Y por qué es fundamental? Porque nosotros nos hemos enfrentado a situaciones lamentables, que han terminado con la desaparición y la muerte de las mascotas. Personas que suben a redes sociales situaciones de maltrato animal, exponen al imputado bajo todos los vientos, y cuando la policía llegamos a verificar la situación, el animal no existe. Porque lo ponen al tanto y lo ponen en conocimiento del tema del maltrato. Por lo tanto, este impacto social que le produce al imputado va a significar de que tome el animalito y lo vaya a tirar al río. ¿Ya? Nosotros nos pasó un caso hace un tiempo atrás. A mí me gusta mucho graficar esto con los casos, porque creo que queda como más se introduce un poco más el tema. Fue un caso de una persona, una vecina del sector, que tenía un perro, en este caso, en muy malas condiciones, y acá un vecino subió a las redes sociales la fotografía. Vive en tal lado, esta mujer tiene este animal muy mal, mírenlo cómo está, hay que las penas del infierno. Cuando sucede esa situación, nosotros nos ponemos en conocimiento. Esto fue una tarde, esto fue como a las 2 de la tarde, se acerca un vecino y la denuncia a esta persona. Nosotros vamos al lugar y el perro ya no estaba en el lugar. Empezamos a conversar con otros vecinos y logramos dar que el perro lo fue a botar al río. Nosotros fuimos con los colegas y lo encontramos en el río. Fue un trabajo bien, ¿cómo se llama?, articulado, porque esto era como que nosotros nos íbamos alimentando de cierta manera con información de los llamados telefónicos que teníamos en la unidad. ¿Sabe que la señora va en el vehículo, va en tal lado? Ya, la señora va por este lado, la señora va por este lado. Entonces nosotros, cuando llegamos al lugar donde estaba en el río, encontramos el lugar donde lo había dejado, pero el perro no estaba. Entonces, como causó tanta conmoción, nosotros nos dimos el trabajo de recorrer todas las clínicas veterinarias de la comuna. Y hablamos con todos los médicos veterinarios. Si llegaba una señora con un perro, dieron inmediatamente aviso a la policía. Y así fue
como un par de horas después, un médico veterinario nos llama y dice, ¿sabe qué? La señora llegó acá y yo le dije que le atendía el perrito, pero que primero fuera la policía. Y la señora llegó con el perrito a la policía, llegó acá y nosotros la pasamos detenida acá. Lamentablemente tuvo que ser eutanasiada porque tenía lesiones espantosas, ¿ya? Y aquí quiero ser gráficamente y responsablemente diciendo espantosa, porque tenía una lesión en el cráneo que se le veía el hueso, ¿ya? Tenía una fractura expuesta llena de lombrices. Estaba en una condición ya bastante mal. Se dio cuenta Fiscalía y la Fiscalía determinó, porque el tema de la eutanasia igual es un tema, ¿ya? Dentro de los procedimientos policiales, ¿ya? Necesariamente tiene que tener una autorización del fiscal, aunque yo también he conversado con un colega y le he dicho de que nosotros tenemos la garantía de poder realizar la eutanasia, porque nosotros somos los que vamos a velar por la condición de sufrimiento, que continúa o no continúa el sufrimiento, ¿ya? Y eso llegamos a un estándar con la Fiscalía de que efectivamente ahora ya cuando hay una situación así, se determina la eutanasia sin previa información, ¿ya? En conocimiento obviamente del dueño, del tutor. Y como les dije y les señalé anteriormente, eso agrava la falta, ¿ya? Y eso sube la pena, ¿ya? En condiciones de deterioro grave del animal o de la muerte, se va en el tema. Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas veces nos encontramos con esta situación de redes sociales, y ahí donde el rol del médico veterinario, que a veces son incluso hasta grupos que tienen alguna afinidad por los animales y que tratan de hacer bien su pega y tratan de hacerla con cariño, ¿ya? Pero muchas veces se les va de las manos. Y ese se va de las manos es que cuando uno llega a abordar la situación, como bien señalaba la doctora, ya no tenemos el objeto del delito, porque desaparecieron el animal. A mí me ha tocado incluso ver de agrupaciones que se han metido a sacar los animales de las casas, ¿ya? Y que fueron denunciados a Carabineros, y Carabineros se los quitó y los pasó detenidos por, ¿cómo se llama?, por allanamiento de morada, y al final todo lo que podría ser un procedimiento para darle una nueva oportunidad de vida a esas mascotas, termina como el imputado como víctima de esta situación, y casi todos pidiéndole disculpas públicas por el hecho de haberle sacado los animales, y se transforma y se da vuelta todo. Entonces, siempre hay que seguir los canales que corresponden. O sea, y el canal que corresponde es la denuncia pertinente, como les señalé anteriormente. Cualquier entidad en cualquier punto de Chile puede poner la querella correspondiente para que se investigue un hecho, ¿ya? Y eso lleva a la verdad jurídica, y la verdad jurídica es lo que va a determinar las responsabilidades, en este caso del maltratador, la incautación de la mascota para darle otra oportunidad de vida, para poder sacarlo de esa situación de maltrato animal. Yo les voy a explicar que hace 10 años atrás, a mí me tocaba hacer procedimiento de maltrato animal y tenía que dejarle los animales al maltratador, ¿ya? Aunque suene horrible, pero tenía que hacerlo, porque no existía ninguna condición para poder sacar, y se dejaban como depositario provisional, ¿ya? Entonces, era un tema bien complejo. Entonces, yo creo que ahora lo que hay que fomentar es efectivamente de que si la gente está en conocimiento de un hecho que tiene características de delito, en este caso maltrato animal, denuncie. Ahora existe el denuncia seguro, ¿ya? Que es un número telefónico donde la gente, si no se quiere ver involucrada, va a denunciar el hecho, y posteriormente la orden va a llegar de la Fiscalía, va a llegar a la policía para que se investigue ese hecho, ¿ya? O sea, ahora, lamentablemente el denuncia seguro tiene un camino bien largo. Entonces no se actúa de forma inmediata, porque hay que esperar que llegue la orden de investigar, y eso puede pasar 2 semanas, 3 semanas. Entonces ahí, cuando uno aborda esa situación, ya no actúa en flagrancia, va al lugar y efectivamente o no se puede encontrar con el animal, o el animal está muerto, o los botaron, o sea, hay un sinfín de cosas que pueden significar. Y Sí, obviamente eso, cuando Patricio, sí, perdona que te disculpa, interrumpa. sí. Es que justamente con lo que acabas de mencionar, yo creo que es muy importante recalcarlo por situaciones que han ocurrido en el último tiempo, que como tú bien mencionas, y lo mismo que mencionó la doctora Tadich, el tema de las redes sociales, que hoy día parece ser como la gran medio de comunicación para algunos muy validado, pero que lamentablemente legalmente no tiene ningún peso y no tiene más que muchas veces generar situaciones negativas. Y recalcar que cuando la gente habla de denuncia, no basta con hacerlo público en las redes sociales, sino que hay que poner el nombre, la cara, acercarse a una unidad policial y hacerse responsable de esas denuncias. Porque muchas veces lamentablemente hemos sido contactados de manera bastante errática por personas que luego desaparecen,
y no avanzan de la manera que deben avanzar los procesos. Y creo que debemos recalcar lo negativo que es eso, y que solamente, como mencionaba la doctora Tadic y tú, perjudica muchas veces los casos. Y le voy a dar la palabra a la doctora Beatriz Montero, que está hace ratísimo con la manito levantada. No hay problema, gracias María Paz. De nada. Hola Patricio. Me llamó la atención en tu presentación que inclusive se estaba apelando a la parte de sufrimiento mental, cosa que creí que podría haber estado en algún minuto dejado de lado. Por lo tanto, sería interesante quizás preguntarte si utilizan alguna definición formal para sufrimiento en sí, porque me imagino que puede darse la posibilidad que muchos colegas en muchos casos se preguntan cuál es la delgada línea entre el sufrimiento y una tenencia inadecuada, por ejemplo. Entonces, por lo mismo preguntarte si hay alguna guía o algo que se puedas compartir para los colegas para decir, mira, porque quizás el sufrimiento físico puede ser un poco más obvio, ¿no? Ver una lesión, algo que pueda provocar un dolor, ¿no? Un dolor agudo, etcétera. Pero si se está considerando el sufrimiento mental, sería interesante saber si hay alguna definición o algo que se pueda definir al respecto para que los colegas puedan llegar a tomar acción con eso. O decir, ok, estamos frente a esto, hay que tomar acción. Perfecto. Yo creo que este tema es muy interesante. ¿Desde qué punto de vista? Si bien nosotros tenemos una ley o una legislación que viene del año 85, ¿ya? Desde el año 85, de hecho somos los países que fuimos los primeros, por decirlo de alguna manera, en poner estas leyes especiales sobre la mesa. El año 85 no había mucha articulación, ¿ya? No habían definiciones, no había mucho de qué agarrarse. Pero sí estábamos enfrentados al tema del maltrato animal, o sea, se puso sobre la mesa. Esto fue avanzando a través de los años, y posteriormente empezaron a involucrarse otros conceptos, ¿ya? Que fueron haciendo una discusión, diría yo, mucho más provechosa. Y esto sigue avanzando. Y aquí me quiero referir con esto. Cuando aparece la ley 21020, que es la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, empiezan a entregar responsabilidades. Y esas responsabilidades que no estaban siendo contempladas de manera profunda en la ley 20.380, que es la ley de protección animal, que es una ley bastante cortita y es bastante concisa, que todavía no tiene reglamento, así que ojo ahí los colegas, empecemos a presionar porque tiene que salir ese reglamento. Sí aparece la ley 21020, que sí también aparece con un reglamento posteriormente, y definía básicamente cuáles eran las características del tutor, cuáles eran las responsabilidades que tenía el tutor. Incipientemente aparece otro temita que para mí me parece muy interesante, que era el bienestar animal. Entonces, en el momento que aparece este tema del bienestar animal, yo siempre hablo de este tema porque al fiscal con que trabajamos los temas de maltrato animal, llevamos muchos años trabajando, le encanta el bienestar animal, le fascina el bienestar animal, ¿ya? Entonces me dice, lo potencial que significa el tema del bienestar animal es que permite también hacer definiciones con respecto a temáticas clásicas de maltrato animal bajo otras aristas, bajo otra visión, ¿ya? Donde el maltrato animal estaba acostumbrada a la sociedad a ser observada, y es por eso que la gente habla de la ley Cholito, ¿ya? No habla de la ley de tenencia responsable, ¿ya? Yo a mis alumnos siempre les digo, me hablan de la ley Cholito y vienen el uno, ¿ya? Porque esa ley no existe. Y se ríen. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta con respecto a esta famosa apellido que le ponen a la ley de ley Cholito, viene del concepto de maltrato por acción, ¿ya? Este animalito en recoleta que lo agarra el tipo, lo agarra a palo, lo mete adentro, lo mata y después lo saca y lo van a botar, ¿ya?
Entonces, el concepto que tienen actualmente las personas con respecto al maltrato animal es la acción. Como yo les explicaba, la mayor cantidad de investigaciones que nosotros tenemos es por omisión, no por la acción. Por lo tanto, nosotros como médicos veterinarios nos entrega un desafío. Y ese desafío es que teniendo las dos herramientas de los verbos rectores, de la acción y la omisión, y además que dentro de los mismos articulados del Código Procesal Penal se habla del sufrimiento, es donde nosotros como médicos veterinarios debemos tener la capacidad de poder poner en la mesa del tribunal las definiciones de bienestar animal y las definiciones de características objetivas de lo que estamos buscando. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo que definir el sufrimiento. Entonces, claramente el sufrimiento para un tribunal, para gente que no tiene conocimiento y no tiene la obligación de tener conocimiento de las competencias de los médicos veterinarios, es que nosotros tenemos que empezar a empapar al tribunal con las competencias que tenemos. Y tenemos que definir nosotros lo que significa el sufrimiento. Y este margen que tú muy bien planteas con respecto a la ley de tenencia responsable en lo que significa la tenencia responsable que no es delito, con el maltrato animal que sí es delito, tenemos esta línea que muchas veces se produce o es difícil de diferenciar para médicos veterinarios que no están familiarizados con el tema. Entonces, ese médico veterinario que no está familiarizado te puede decir, y vuelvo al tema del perro que ladra, ¿ya? El perro está ladrando todo el día, por lo tanto denuncio por maltrato animal. Porque está sufriendo. El perro se está expresando, está sufriendo. Entonces ahí es donde el médico veterinario tiene que llegar al lugar, y aquí es tan importante eso, llegar al lugar y definir el ambiente donde se desarrolla. Un perro sufriendo. Te pongo un caso que nos pasó el año pasado. El año pasado. Llega el inspector municipal. El perro está ladrando todo el día. Le voy a pasar un parte por tenencia responsable. Porque el perro no lo saca a pasear. El perro está en un departamento. Ladraba todo el día. El perro nunca lo vio. ¿Qué hizo el tribunal? Definió que no. Que quería saber efectivamente por qué ladraba el perro. Cuando nosotros tomamos el caso, nos pudimos dar cuenta de que el perro estaba en un balcón. Y el perro era un perro como pastor alemán. Entonces el perro lo que hacía era levantarse por el balcón y ladraba por el balcón hacia afuera. Y estaba todo el día así. Entonces, ¿hay sufrimiento ahí? ¿Qué definición le vamos a dar a esa situación? Sumado al ambiente. Entonces, ya es donde empezamos a ver, ¿hay bienestar? Entonces, ahí es donde nosotros como médicos veterinarios, nosotros tenemos la herramienta. Yo creo que estandarizar manuales para nosotros como médicos veterinarios que tenemos el conocimiento y las herramientas necesarias para definir objetivamente la observación, como bien decía la doctora Tadic, de poder descartar o confirmar la situación de maltrato animal. Pero esa definición la tenemos nosotros como profesionales. O sea, no existe un manual estandarizado para poder eso. Nosotros quisimos ayudar con este formato de documento de validez ante los tribunales, ¿ya? Que este formato de cierta manera aborda como varias áreas, pero es como bien checklist, ¿ya? Como esto sí, esto sí, esto sí. ¿Qué necesita un fiscal para formalizar? Esto y esto. ¿Qué necesita ver? Esto y esto. Y eso está establecido ahí, ¿ya? Y eso ordenado un poco al médico veterinario. Porque yo te digo, o sea, a mí me llegaban, yo solicitaba de repente, llegaba una señora y me decía, ¿sabes que envenenaron mi perro y fue el vecino y no sé qué? Ya. Y el médico veterinario le hizo ¿cómo se llama? Me hizo un informe. Sí, perfecto, pues maravilloso. Me pasa el informe y me pasaba una receta médica. Entonces, yo obviamente hablaba con el colega, iba a hablar con el colega y todo. Y el colega me decía, chuta colega, es que yo encontré que era como lo más óptimo. ¿Ya? Claro que no es lo más óptimo, porque tú no puedes presentar ese documento, pero tampoco tiene la responsabilidad del colega de entender qué es lo que tiene que presentar. Entonces, ahí es donde, claro, efectivamente yo creo que sería necesario
que pudiéramos estandarizar, y por eso nosotros estamos echándole esta leñita ahí a la fogata, para que podamos tener este documento para todos los médicos veterinarios chilenos. ¿Ya? Sí, Que fuera Patricio, estandarizado. yo quisiera decirte que creo que un poco, tratando de ir al punto del doctor Galilea, justamente va por eso, porque a pesar de que las competencias debieran ser bastante similares, esperablemente, sin duda que eso puede variar, así como el criterio y la forma de observar algunas situaciones puede variar. Yo creo que es positivo tener, como dices tú, un checklist que nos lleve por lo menos a ir a observar los mismos puntos. Sí. Y de esa forma ir en ese camino un poco en la estandarización. Le voy a dar la palabra a la doctora María Lina Tejeda, que la tiene hace ratísimo, y luego al doctor Sergio Carvajal, para que vayamos avanzando. María Lina. Gracias, María Paz. Buenas noches. Una consulta. Mira, lo que pasa, esto puede ser un poco personal, pero yo creo que igual a varios colegas nos ha pasado. Yo vivo en la zona rural de Melipilla y hay mucho tránsito de equinos en vía pública. Por lo tanto, hay harto accidentes, sobre todo atropellos, y los atropellos siempre son los sábados, los domingos, los feriados, no son de lunes a viernes de 9 a 6. Y como yo vivo acá, gente me conoce, lo primero que hacen las personas es llamarme a mí. Yo obviamente que voy a verlo. Y entre el traslado, digamos, que voy a ver al equino, me ha sucedido que llamo al veterinario municipal, obviamente no me contesta o me dice, mira, es que sabes que yo no me dedico a caballo, no tengo insumos, tengo todo en la municipalidad, está cerrada, así que anda tú, me traen un poquito a mí. Llamo a Paz Ciudadana, me dicen, ya, estamos en 2 horas, ya, llamo a Carabinero, yo llego siempre antes que Carabinero, y mi pregunta es súper puntual. Yo como veterinaria veo un animal, digamos, atropellado en vía pública, ¿qué procedimiento puedo realizar yo antes de que llegue algún tipo de autoridad? Porque me ha pasado, por ejemplo, no sé, un caballo con una hemorragia tremenda, en donde, claro, yo lo primero que hago es sacar fotos, pero tengo un montón de personas también que paran el camino, que llegan más encima, llegan los periodistas, digamos, de los medios locales, antes de algún tipo de autoridad. Al otro día salgo publicada, la veterinaria está viendo el caballo. Lo otro que me ha pasado también es que he tenido la necesidad, pero urgente, de trasladar al caballo, porque yo tengo en forma personal, tengo instalaciones donde yo atiendo aquí, ¿no? Y también tengo el miedo, siempre he tenido este miedo porque me ha pasado más de una vez, de realizar ese traslado en forma personal antes que llegue algún tipo de autoridad. Entonces mi consulta es, ¿cómo puedo proceder? Porque obviamente yo como veterinaria estoy por el bienestar y la salud del animal, pero legalmente no tengo claro cómo yo puedo proceder como clínico particular, digamos. Gracias, María Lina. Muchas gracias. Sí, el tema es, estamos en presencia de un delito de partida. Ese delito se llama animales sueltos, ¿ya? Delito que se denuncia y que busca responsabilidad, obviamente, a los dueños de los animales. Eso me sucede mucho porque, mira, yo, por ejemplo, lo último, desde enero hasta ahora, tengo que haber atendido unos 4 o 5 equinos y los dueños, nunca los caballos tienen dueño, o sea, jamás ha aparecido un dueño en todos los casos que he atendido. Y es un tema, o sea, ¿qué hago? Es un tema bastante complejo, porque tiene bastante aristas, y tiene algunas aristas que son medias complejas. Te explico. Yo partí de la base diciendo que en el Código Civil los animales son bienes muebles, por lo tanto tienen propiedad. Cualquier abordaje que yo realice de manera particular sobre un animal es mi responsabilidad. Por lo tanto, a mí se me podría acusar de daños si no está presente un dueño. Entonces, yo creo que lo mejor que se puede realizar ante ese tipo de situación es solicitar, obviamente, la presencia de la policía. En este caso, normalmente en carretera o en los sectores rurales, concurre Carabinero al lugar.
que Carabineros, en el momento de que tú estás abordando la situación, porque es un tema moral y ético, ¿ya? El tema del abordaje del animal, pero una cosa es tener las condiciones como médico veterinario y las responsabilidades frente al bienestar animal, y otra cosa es meterse en un problema. Y legalmente te puedes meter en un problema, y no un problema menor, no un problema grande. Entonces, la recomendación siempre es poner al tanto, en este caso, a la autoridad competente, que en este caso puede ser Carabinero, o para ciudadanas si está en el sector. Se realiza la denuncia correspondiente y inmediatamente el carabinero en el lugar tiene que tomar contacto con el fiscal. Si estamos en la presencia, por ejemplo, de un animal que está muy mal herido, que necesita la eutanasia o que tiene una situación más o menos compleja. En el momento que se le da cuenta a la fiscalía y se le señala cuáles son las condiciones que tiene, tú tienes la libertad de proceder porque ya la autoridad competente está en conocimiento. Por lo tanto, al estar en conocimiento, tú no tienes ningún problema en poder efectuar todos los procedimientos que se llevan a cabo, siempre y cuando el fiscal señale eso. Ahora, el fiscal, ante ese tipo de situación, lo más probable es que dé el pase. Va a decir, sí, efectivamente, véale al animal y posteriormente solicite otro tipo de diligencia a la policía, como ubique a la persona, vaya, empadrone, busque quiénes son los dueños, ve esta situación. Pero obviamente si nosotros mantenemos un animal que está en muy malas condiciones o está en condiciones que tiene que ser atendido, ¿ya? Pero se puede prestar, lamentablemente, como tú señalas, estas grabaciones, esto porque ahora en la vía son todos periodistas, ¿ya? Y todos tienen un celular en la mano, por lo tanto todos van a grabar la parte que conviene grabar, y todos van a subir la parte que más conviene subir, ¿ya? Entonces lo más probable es que suban ahí, mire, la doctora acá está charqueando el animal en el piso. Está experimentando, está haciendo, está, no sé, lo que sea. Exacto. Sí, no, Entonces, sí, es horrible. no, sí, claro que sí, pero claro, porque la gente no va a entender, y la gente que más encima, el receptor final que va a ser la red social, con todo editado, van a decir, ella está matando al animal, ella le hizo esto, entonces, ante ese tipo de situaciones, yo lo que recomiendo siempre es poner primero en tanto a la autoridad competente, ¿ya? Que en este caso llega la autoridad competente y proceder, obviamente, frente a una instrucción flagrante de las lesiones que pueda mantener el animal en el piso, pero como les digo, el fundamental delito en este caso es el delito de animales sueltos, que conlleva otro delito que puede ser daño, porque si lo atropelló un vehículo y el vehículo se hizo pedazo cuando atropelló al animal, ahí está involucrado un tercero que en este caso es víctima también de que el animal se haya cruzado, y el responsable va a ser el dueño del animal. Ahora, es complejo poder encontrar, normalmente no encuentra a los dueños, ¿ya? Yo siempre doy ahí como el tips de que se acerquen igual al servicio agrícola y ganadero, para ver el tema de identificación por marca, porque normalmente ahora, por lo menos en el sector, existió hace un tiempo atrás mucho el tema de las inscripciones de los animales en el servicio agrícola y ganadero, porque presentaba ciertas garantías para los dueños, desparasitaciones, algunos fomentos, algunas capacitaciones. Entonces la gente normalmente inscribía a su animal, y a veces lo inscriben por marca, ¿ya? Entonces, yo creo que existen herramientas para poder dar, y aparte que uno conversa con los vecinos y va a decir, sí, pues estos calles son de Juanito, ¿ya? Al final te dicen igual, ¿ya? Sí, siempre los saca y no sé qué, y ¿dónde está Juanito? Vive en tal lugar. Y ahí esa funciona la policía, no tuya, ¿ya? De llegar con el dueño del animal e imputarle el hecho, que en este caso son los daños del vehículo y de las lesiones de los animales sueltos, ¿ya? Pero siempre peleando. Gracias. A eso me refiero. Siempre tener ese respaldo, siempre el respaldo, porque eso te evita te evita dolores de cabeza legales. Sí, no, de todas maneras, o sea, yo jamás lo he tocado, he hecho nada antes que llegue Carabinero, porque me da terror, sinceramente, porque es un tema, ¿no? Y aparte que el tema de los autos también todos desaparecen, o sea, no hay nada, yo llego y el caballo está ahí, no hay nadie, o sea, están todos digamos, los periodistas con sus cámaras particulares, pero Claro. generalmente no hay dueño, no hay causante de accidente, no hay nada, o sea, todo el mundo desaparece. Así que muchas gracias por tu orientación. No, encantado. Gracias, María Elena. Doctor Carvajal se nos desconectó ya, que estaba con su manito levantada. Yo por mientras te quiero ir haciendo algunos comentarios que han ido apareciendo y preguntas. Por ahí también apareció la pregunta de alguien que respecto de los ataques que reciben muchas veces en algunos predios los caballos de
perros de otros vecinos o cercanos. ¿Cómo proceder en esas situaciones? Muy, muy buena esa consulta porque sectores rurales se da mucho, ¿ya? Es una denuncia por daños, ¿ya? Los daños están establecidos en el Código Procesal Penal y de hecho los perros están considerados también dentro del código, los animales bravíos. Los que producen daños son los responsables, los dueños. Acá hay que tener en consideración de que el animal, según la ley, el perro en este caso, tiene que estar dentro de una propiedad establecida que no permita la salida. Eso es lo que dice la ley. O sea, la persona que es dueña de los animales tiene que mantenerlos dentro de su propiedad y estos animales no pueden salir afuera de la propiedad, más encima si son animales bravos que pueden producir algún daño. Si los animales ingresan a una propiedad, a un tercero, que mantiene equino en este caso, y estos animales dañan al equino y le producen daño grave o herida y todo, la responsabilidad y la denuncia se realiza por daños. Se realiza por daños y efectivamente las responsabilidades le competen al dueño del animal. Entonces, hay que tomar en consideración algo. Cuando esos mismos animales están fuera del terreno de la persona, ¿ya? En la vía pública suelto, y este daño se produce en la vía pública suelto, se extingue esa responsabilidad, ¿ya? Porque los animales tienen que estar bajo la contención del mismo territorio o terreno. Lo mismo que si ese animal se pasa al terreno del vecino que tiene perros y es atacado en el terreno donde tiene el vecino los perros. Esa es responsabilidad del dueño del equipo, no del dueño de los perros. Entonces acá todo se circunscribe en el radio donde se encuentra el animal. Si el animal sale de su lugar, donde habita, de la propiedad donde habita, ya no cumple las responsabilidades si sufre un daño fuera. Es más, son responsabilidades del dueño, y en este caso por omisión, ¿ya? Que por omisión, por una conducta, y ahí entramos en maltrato animal, por una conducta inadecuada de permitir la salida, se produce un daño a su animal por ataque de perro. No me quiero meter en el tema que afecta mucho de las zonas rurales, de los animales asilvestrados, que es otro tema, ¿ya? Y que es bien grave, pero no me voy a meter en ese tema. Gracias, Patricio. Tamara, yo no sé si quieres hacer alguna mención más, nos ha ido pillando la hora. He tenido una larga sesión, yo creo que da para mucho el tema. Si quieres aportarnos algo más desde el punto de vista del bienestar, que a ti también te toca bastante lidiar con estas situaciones. No, o sea, agradecer nomás a Patricio que siempre tiene buena disposición para explicarnos estas cosas. Y sí, o sea, lo ideal sería, también la gente, la 20.380, a veces dice la ley de bienestar animal, otros dicen la ley de maltrato animal, pero en realidad es ley de protección animal y creo que es importante empezar a hablar en positivo y sobre qué es lo que necesita, ¿no es cierto?, tener un animal para estar bien. También nos hubiera gustado que en el artículo ahora de la Constitución, a lo mejor en vez de maltrato hubiera hablado de, ¿no es cierto?, el deber de generar las condiciones de bienestar animal. Pero yo creo que es algo cultural y que de a poco se va a ir cambiando. Pero no, agradecer nomás a Patricio por siempre tener buena disposición. Gracias, Patricio. Yo para ir cerrando quisiera abordar bueno, una situación que ha sido también mencionada en las redes sociales, ¿cierto?, de un caso puntual que está en proceso de investigación, que es sobre una yegua, de la cual Patricio también está enterado, y por lo tanto quisiera aclarar para algunos comentarios en las redes sociales que esa situación está siendo investigada desde hace ya tiempo. Ese ejemplar se encuentra hoy día en una clínica veterinaria con una evolución positiva. Quisiera aclarar también que las situaciones mencionadas y emplazadas de colusión no existen. Eso ha sido investigado. Y que nosotros también como asociación, así como el Colegio Médico Veterinario, queremos que la gente comprenda que no somos entidades que tengamos ni potestad ni la obligación de investigar, de fiscalizar. Muy por el contrario, somos agrupaciones que estamos enfocadas en la educación continua de nuestros profesionales,
Sin duda que estamos siempre atentos a lo que ocurre y es por eso que hemos actuado de la forma correcta y no a través de las redes sociales, no mediáticamente, lo cual no significa que no se hayan tomado acciones. Por lo tanto, quiero recalcar esa situación, quiero también pedir respeto por nuestros profesionales, por quienes actúan de la forma correcta. Hoy día se mencionaron varios puntos que creo que son muy importantes de estas charlas quedan en las redes de HB, también quedan en nuestro canal de YouTube, por lo tanto pueden volver a recabar la información. El doctor hizo referencia a varias situaciones legales que no son menores, desde pasar por sobre nuestras leyes y sobre la Constitución que nos rige. Tenemos que siempre pensar en tener un actual profesional responsable, y no visceral. Yo creo que eso es algo bastante importante de recalcar. Nosotros creo que la mayoría y todos los médicos veterinarios tomamos esta carrera y gran parte de ello está asociado a nuestro amor por los animales. Por lo tanto, es bastante, diría que, no grato y lamentable cuando se nos emplaza de manera negativa. Y yo creo que Patricio podrá estar de acuerdo y Tamara también en esas situaciones que lamentablemente no corresponden. Y lo quería mencionar porque nos hemos visto lamentablemente mencionados de una manera que no corresponde, siendo que hemos estado principalmente tratando de colaborar, pero de forma correcta, no a través de las redes sociales. Y con eso quería nuevamente agradecer a Patricio su participación, su buena disposición. Vamos a estar siempre ahí de esta forma, tratando de educar, tratando de entregar información correcta y, como mencionó Tamara, de forma positiva. Yo creo que algo que también tenemos que aprender es a tratar de ver las situaciones y rescatar lo positivo y educar en lo que nosotros podamos aportar. Muchas gracias, Patricio. No, pues mira, muchas gracias en realidad a usted por esta oportunidad. Para mí es muy grato siempre conversar con colegas, es muy grato entregarle información, entregarle herramientas. Creo que es fundamental y es por eso que yo también estoy muy recontraquete enamorado de mis alumnos, porque son el primer curso de pregrado que van a tener la posibilidad de salir con unas herramientas distintas a las que yo salí. Estoy muy feliz por eso, de verdad me enorgullece formar a los médicos veterinarios y obviamente que si puedo aportar a los colegas y a mis pares, encantado. Está siempre toda la disposición, siempre toda la voluntad y siempre, como digo, para mí los animales están sobre muchas cosas. Entonces, a mí me gusta mucho lo que hago, mi trabajo, porque me permite estar entregando justicia a los que no tienen voz. Entonces, creo que es algo muy importante y que es muy gratificante, y si esto se puede compartir con los colegas, encantado. Toda la disposición del mundo, ahí tú sabes que lo que necesitas, cuenta conmigo, y eso. Muchas gracias. Nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Avanzó muchísimo nuestra reunión, por lo tanto yo solamente los quiero dejar invitados a nuestros socios, que ya nos quedan poquitos, aquí vamos a tener reunión, asamblea a finales de junio, donde se presentará nuestro balance, así que van a recibir esa invitación a través de su correo. Y además de eso, recordarles que vamos a tener a final de año una actividad de educación continua el 1 y 2 de diciembre que prontamente vamos a publicar. Va a ser en la Universidad Andrés Bello. Va a ser una actividad entre la Asociación Mundial de Veterinarios de Equinos y nuestra asociación en miras del próximo Mundial, el 2023 en Chile. Así que con eso me despido, porque ya es bastante tarde y los dejo entonces invitados para una próxima sesión. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches.